y no es un meme, pero agosto viene con aumentos, ¿no, Juanma? Digo, en esta oportunidad no vamos a tener ese instrumento para tomarlo con algo de gracia, pero ¿qué tipo de aumentos son? Esta vez ni siquiera vamos a tener la risa, aumentos variados. Aquellos quizás los que pueden impactar un poco menos en el bolsillo de tanto los mendocinos como los argentinos, van y arrancan en un 2% hasta el más alto y quizás el más complicado, porque estamos hablando de la vivienda de los propios mendocinos. Incrementan en agosto los alquileres un 247%, obviamente estamos hablando de un alquiler anualizado. Pero estos son simplemente algunos, dijimos que son variados y vamos a empezar a ver la placa para saber entonces qué porcentaje aumenta cada uno de los servicios que vamos a empezar a repasar a continuación. Decíamos entonces, combustibles entre un 2 y un 3%. Si se aplica este aumento, ya el litro de nafta super va a pasar los 1.000 pesos. Recordemos, hoy estacionado en 999 pesos. Igualmente hay un rumor de que el gobierno, bueno, está evaluando si aplica ese incremento o no en los combustibles para que el próximo índice inflacionario no sea tanto más elevado que el de julio. Prepagas entre un 4 y un 7,8% después de todo el conflicto que hubo de los aumentos desmedidos tras la desregulación. Alquileres, el que mencionábamos, el que más impacta quizás en el bolsillo de los mendocinos, 247%, y además qué pasa con la vivienda de cada uno de ellos. Telefonía móvil e internet. También se desreguló lo que fue este segmento y ahora se da este incremento. ¿Cuáles fueron las empresas que mencionaron que van a incrementar lo que es la telefonía móvil? Hasta el momento, Movistar y Personal son aquellos que ya están dando ese comunicado a sus usuarios y varía ese incremento en ese pequeño porcentaje. Todavía, claro, no realizó ningún anuncio en cuanto a los próximos incrementos. Seguimos entonces con la placa. AISAM, lo repasábamos la semana pasada, 21,05%. Este incremento se va a ver reflejado aproximadamente en la boleta de los mendocinos, 2.000 pesos más caro en promedio. Habrá quienes, dependiendo de los metros que tiene el terreno, varía lo que es ese valor. Vale destacar que en junio ya aumentó un 33%, bien digo, el agua, y en octubre otro aumento igual de 21,05%. La consulta médica, un incremento de 5%. Con este incremento de la consulta médica, ahora los profesionales van a cobrar 20.000 pesos, la consulta médica tradicional, llamémosla, y la psiquiátrica 27.000 pesos. Por último, entonces, la boleta de la luz traerá otro 5% de incremento. Aquí hay que hacer una salvación, porque en julio habíamos informado que en agosto iba a incrementar un 12%, además de este 5%, el VAT, que es ese gasto mendocino propio que tiene del valor agregado a la distribución que dan desde aquí, que es el propio incremento provincial. Bueno, ese incremento del 12% todavía no se reglamentó, todavía no se autorizó, y por eso simplemente en agosto va a ser ese 5%. En definitiva, los diferentes incrementos que van a ver los mendocinos entonces a partir de agosto en sus diferentes boletas por los servicios. Y salimos a preguntarle a los mendocinos, ¿qué hacemos en casa? ¿Cómo nos organizamos con la economía? ¿Pagamos los servicios y después vemos cuánta plata tenemos para los diferentes gustos? ¿Cómo nos vamos acomodando los gastos para de esa forma poder llegar a fin de mes? Y esto nos respondieron. ¿Se planifica la economía familiar a partir de los aumentos, a partir del pago de servicios? ¿En qué lugar lo ponemos? Y se va planificando en la medida en que se puede, porque nosotros que somos empleados, bueno, dependemos un poco del sueldo y bueno, y ahora todo aumenta, todo. Hacemos hasta lo imposible para mantenernos al día. Luz, gas, agua, internet. ¿Dejamos de tener algún servicio, como puede ser quizás televisión por cable? No, la verdad que no. Hemos tratado de mantener todo por ahora. ¿Por dónde se corta el gasto? ¿Por dónde se achica? Y se achica por la salida, ya no salimos, no vamos a cenar, no nos damos el gustito de comer asado todos los domingos. Tratamos de llevar los servicios al día porque si no después hay aumentos, cortes, y no, preferimos pagar eso primero y después ver lo que queda para organizarnos. ¿Dejaste de usar algún servicio, como puede ser quizás televisión por cable? ¿Cortaste de alguna manera algo? Sí. Netflix, por ejemplo, lo dejamos de consumir y bueno, algunas otras cosas que pagamos sí se cortaron. A veces se pagan mes por medio, salteándolo.
Bien. Cuando no se paga ese servicio, ¿para qué se utiliza la plata en casa? Para la comida. No hay forma de organizarse. No da la vuelta, no alcanzás a dar la vuelta. ¿Cómo se hace entonces? Se va improvisando. Realmente es eso lo que se va haciendo. ¿Se cortó algún servicio? ¿Se dejó de tener televisión por cable? ¿Se dejó de tener plataformas? Teléfono, saqué teléfono. Sigo con los celulares, pero el teléfono fijo, bueno, ya no va más. Bueno, volvemos a tomar el tema relacionado con los alquileres, porque recién veíamos ahí una cifra que es del 247.5%, pero siempre es bueno aclarar que es los contratos que fueron pactados entre agosto de 2022 y de 2023 y 2024 tienen este porcentaje de incremento. ¿Está bien el porcentaje que estoy diciendo? Está bien. Sí. Es así. ¿Cómo te va Eduardo Rosta, que es el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios? Muy bien, buen día. Bueno, ¿esto qué implica? Porque todavía no está demasiado claro qué pasó con la ley de alquileres, todos los alquileres se rigen por la misma norma, hay acuerdos entre particulares actualmente y cuál es el porcentaje que se fija. Bueno, te doy un pantallazo general cómo ha ido funcionando. La verdad es que son pocos los contratos que quedaron con esta normativa del incremento anual. Tengamos en cuenta que a partir de diciembre, cuando salió el tema del DNU, este DNU que derogó las leyes anteriores, que viene a flexibilizar un poco el sistema de contratación, los incrementos empezaron a pactar trimestrales y cuatrimestrales. Entonces ahí tenés un escenario donde los índices son un poco más bajos. Y después, en la etapa anterior, como estos saltos eran tan importantes, lo que se venía generando eran prórrogas. Entonces pocos contratos se celebraron con este incremento anualizado. No obstante eso, la realidad de lo que está pasando es que a partir de diciembre para acá, todos esos contratos que se celebraron en ese momento arrancaron con valores relativamente altos por la escasa oferta que había en ese momento. Entonces hoy, después de que le estás aplicando los índices de actualización, lo que se fue pactando, trimestral o cuatrimestral, IPC o ICL, todos los números en general han quedado un poco desfasados. Entonces, en términos generales, lo que está sucediendo es que las partes están renegociando o valores o plazos de actualización. Claro. ¿Y esa renegociación cómo o qué saben ustedes cómo se está dando? ¿Es de acuerdo, digamos, un poco a lo que cree el propietario que es justo o se logra un acuerdo con el inquilino? Se están logrando acuerdos porque con este incremento exponencial que ha habido de la oferta de inmuebles, tenés contratos, por ejemplo, te doy un ejemplo puntual, un departamento X en un edificio, suponete en diciembre se alquiló en 200.000 pesos. Hoy, fruto de aplicarle las actualizaciones, se va a lo mejor a 300 o 350. Y en el mercado actualmente, a lo mejor 2 pisos más abajo, tenés el mismo departamento en 250, en 260. Entonces, cuando las partes ven esta situación, se repacta el alquiler y en el caso de que no se repacte porque el propietario se pone en una posición inflexible, el inquilino está teniendo la posibilidad de encontrar nuevas unidades habitacionales con valores razonables y esa propiedad queda sin alquilar. Hoy tenemos propiedades que, por ejemplo, pasamos de tener listas de espera de clientes que no alcanzamos ni a publicar, que se alquilaban inmediatamente, a tener casos donde llevan 2 o 3 meses sin que esa unidad se alquile. O sea que si no se ajustan los valores a la realidad del mercado, no se alquila. ¿Y qué está pasando con la compra-venta? ¿Se activó un poco el mercado? Y en la compraventa hay muchas consultas, todavía los créditos hipotecarios no despegan. Sí nos hemos encontrado, de acuerdo a lo que venimos hablando con los bancos, que todos los interesados que están consultando califican. La mayor parte de quienes están calificando son jóvenes entre 30 y 45 años que apuntan a créditos al tope del valor y al tope del plazo, a 30 años, pero nos estamos encontrando con que no han tenido la capacidad de ahorro inicial, ese 30 o el 25%, para hacer frente al crédito, para hacer frente a la compra. Claro. Pero, o por ahí para la compra del terreno y después... Pero sí, la realidad es que se va adornando todo, las propiedades están... Todo el mundo está actualizando la papelería y demás para que cuando realmente se reactive el tema de los créditos, que las operaciones fluyan y sean mucho más rápidas. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos ahora con